Matemática. Segundo año de bachillerato. Sucesiones aritméticas. Bienvenidos jóvenes a su teleclase de matemática. Espero que estén muy preparados y estén muy llenos de energía para empezar esta teleclase, así como las tiene Eric, Doris. Fíjate que sí, ¿sabes por qué? Porque este es un tema que me gusta bastante y pues es un poco complicado, pero es un poco interesante a la vez. O sea que tú ya vistes un poco de qué se trata la teleclase y eso es muy bueno. Sí, ya viene preparado, así avancé un poco, así que vamos a ver de qué trata, pero déjenme decirles que es un tema bastante interesante. Bien, Eric, vamos a empezar. Fíjate que voy a colocar acá una serie de figuras. Ok. Y quiero que tú vayas observando qué particularidades hay en la siguiente figura. Para que en alguna figura determinada yo te voy a preguntar a ti cómo quedaría esa figura. Bien, mira, en la que acabas de poner, Doris, pues parece una figura algo simple. Solo son como 3 cuadraditos, 2 en una filita y uno arriba de ellos. Bien. Eso. Vamos a colocar la siguiente, a ver cómo es. La figura 2 es esta. ¿Qué observas? Vaya, primero observo que se parecen un poco, pero como es de notar particularidades, fíjate en esto. Yo lo que estaba observando es que si tapo, por ejemplo, esta figura, si tapo esta fila, lo que me queda, Doris, pues yo creo que es la misma figura que está en la 1. Mira, tiene 3 cuadraditos y la figura 1 tiene 3 cuadrados. Al menos por el momento eso, Doris. Sí, eres buen observador. Vamos a ver si te funciona para la tercera. A ver. Mira, la tercera figura es esta. Doris, todas se parecen. Parecen edificios, fíjate. Bueno, sí, ¿verdad? Mira, esta figura... ya sé. Estaba tratando de verle parecido con la 1, pero le había parecido con la 2 también. Te voy a mostrar cómo. Voy a hacer otra vez lo mismo. Mira, vale. Voy a tapar aquí. Obtienes Y la figura mira, 2. Sí, porque si recuerdas, esta figura tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y ese tiene 1, 2, 3, 4, 5 y además tienen la misma forma. Sí, tienes razón. Pareciera, Doris, que lo que está pasando es que la figura anterior le están sumando esta fila de 2 cuadritos. Es decir, le agregamos esos 2 para obtener la siguiente. Bueno, es lo que yo creo ahorita, no sé en la figura 4 qué va a pasar. Pero si tú me dijeras que te adivinara cómo va a ser la figura 4, pues yo te diría que va a ser igual a la figura 3, pero que le vamos a poner 2 cuadraditos abajo. Bien. Espero que hayas analizado bastante bien y que ustedes jóvenes también ya hayan pensado cómo va la figura 4. En este momento se la voy a mostrar y comprobamos si es cierto lo que ustedes han pensado. Y a ver si lo que yo dije es cierto, Doris. Sí. Vamos a ver. ¡Tarán! A ver, un poquito difícil de verlo ahorita, pero creo que vamos a hacer la misma idea para terminar de comprobar, Doris. Sí. La idea es tapar aquí estos 2 cuadrados y contar si tienen los mismos que la figura anterior. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la anterior tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en efecto, Doris. O sea que sí, esa era la figura que habías pensado. Sí, mira, esa era mi hipótesis y parece que con la 4 funcionó. Yo digo, es la figura anterior y le estamos agregando 2 cuadraditos abajo. Bueno, lo has hecho muy bien y espero que ustedes también, jóvenes. Entonces, el primer reto que vamos a tener para esta teleclase, dado esas figuras, es que vamos a completar la siguiente tabla. A ver, una tablita. Completar Doris, la tabla. Que en esa tabla que vamos a completar, pues van a estar los datos de las cosas que hemos observado. Así es. Pero quiero que recordemos un concepto que ya vimos en la clase anterior, no en la teleclase, en la clase. Teníamos una secuencia de números, ¿sí? Y a cada uno de esos elementos que formaban la secuencia le dimos un nombre específico. Un nombre específico a cada elemento. A ver, es como que nuestras figuras fueran
como nuestros elementos ahora y le dimos un nombre a eso. A ver, ¿qué nombre fue? Déjame recordar. Era algo así como término. Exacto. A cada elemento que formaba esa secuencia, hemos visto secuencia de números, le llamábamos el término y lo denotábamos por una A y un subíndice. Entonces, para determinar el término de una secuencia, tomando como referencia estas figuras, vamos a denotar al primer término A sub 1. Y la secuencia estaría formada por la cantidad de cuadritos que forman cada figura. Ah, ya, entonces empezaríamos con la figura 1. Quiere decir, figura 1, pues no estaríamos en el término A sub 1. Sí. ¿Cuántos cuadritos tendría? Pues la primera figura tenía 3 cuadritos, Doris. Muy bien. Sí. Ahora bien, la figura número 2. Ah, pues fíjate que según lo que te dije, era la figura 1, es decir, 3 cuadritos, más 2 que siempre le íbamos agregando. Ah, es decir, 5. 5. Eso que tú has observado nos va a servir para sacar estos otros términos que no tenemos las figuras. De verdad. Ah, es cierto, si llegamos hasta la 4, pero podemos completar ahorita, ¿verdad? Bien, ¿y el término 3? El término 3 sería pues los 5 anteriores más otros 2 que le agregábamos. O sea que serían 7. 7. ¿Y el siguiente? El siguiente pues sería la figura, bueno, los de la figura 3 que eran 7 más otros 2 que son 9. 9, muy bien. Entonces, Eric, para sacar estos términos, ha hecho ese análisis o directamente pudimos ver las figuras. Pero ahora, como ya no tenemos las figuras, será necesario ver esa característica. En la figura número 5, ¿cuál sería el término? Bueno, Doris, dado que ya dijimos esa conclusión, y si la queremos ocupar, pues sería de agregarle 2 cuadritos a la figura anterior, que era la 4. Entonces tendríamos 9 más 2, que es 11. 11. Y para la figura número 6. Pues podemos ir así, sumándole 2 a la anterior, es decir, 11 más 2 serían 13. La siguiente. Sería 15, 17, 19. Y este último dejémoslo a los jóvenes. Ok. ¿Cuál es ese término que corresponde al término 10? Es decir, que lo extraemos de la figura número 10. 21. Muy bien. Son 21, Doris. 21. Bien, ya cumplimos con la meta de completar la tabla. Sí, así es. Bueno, Eric, también habíamos dicho en clases anteriores que si una secuencia de números tenía una determinada regla, ¿sí? Entonces le llamábamos, como te decía, sucesión. Ahora yo quiero que observemos alguna característica en especial dados 2 términos consecutivos. Dados 2 términos consecutivos. Bueno, por ejemplo, Doris, si yo tomara el término, voy a tomar cualquiera ahorita, pero si tomara el término 4 y el 3, por ejemplo, son consecutivos, ¿verdad? Porque están a la par, juntos. Y pues me estaba imaginando, si yo hago la diferencia, por ejemplo, entre 9 y 7, me da esa cantidad de cuadritos que decíamos que agregábamos, que es 2. 9 menos 7 es 2. Y mira ahora, ¿qué te parece si tomo acá los últimos? 21 y 19. Si yo hago la diferencia de 21 menos 19, pues es 2 otra vez. Es 2, tienes razón. Entonces, hagámoslo, digamos, empezando de estos primeros términos, tomamos unos 4 y vemos si se cumple pues esa relación que tú has observado en 2 pares de términos en particular. Veamos, entonces sería de tomar A sub 2 y restarlo con A sub 1. Entonces esto me quedaría 5 menos 3, que eso obviamente es 2. Es 2. Ahora el término 3 con el término 2. ¿Cuánto pues sería? Sería 7 menos 5. Y 7 menos 5, los jóvenes están de acuerdo en que es 2. Es 2. Ahora veamos A sub 4 menos A sub 3. Sería 9 y menos 7. ¿Y cuánto es 9 menos 7? Es otra vez 2, Doris. Yo creo ¿Ves? que ya no hay necesidad de hacer tantos, fíjate. Sí, entonces, si tú te fijas, cuando yo hago la diferencia de 2 términos consecutivos,
siempre me da este mismo valor. Es decir, que la diferencia va a ser constante dado dos términos consecutivos. Muy bien, entonces para esta sucesión se cumple que justamente el término que tú has utilizado, la diferencia, es La diferencia es 2. 2. Y fíjate que este término de diferencia, cuando nosotros vayamos a encontrar el término general, lo vamos a denotar como Como D, ¿verdad? D. Mira, Sí. te voy a ayudar aquí a bajar la F y Arriba también. sería una 0. Acá arriba también. O sea que vamos a ocupar la D. Bueno, es bien intuitiva porque la palabra diferencia comienza con D. Sí. Entonces vamos a ocupar esa letra cuando hablemos de esa diferencia que es constante. Muy bien. Entonces, recapitulemos el trabajo que llevamos. En este caso especial, esta secuencia, como cumple una regla, entonces es una sucesión aritmética, Eric. Aritmética. Muy Porque bien. voy sumando la misma cantidad para obtener el siguiente Resultado. resultado. Y al hacer la diferencia entre dos términos consecutivos, esa va a ser Siempre constante, sea la misma. constante. Ahora, a ti te corresponde el siguiente reto. A ver, dime, yo creo que hasta aquí vamos a llegar y después No, vamos a hacer Eric. otra. No. No, A ver, ¿cuál es el reto? Me da algo de miedo, Doris, porque ya te vi la cara esa como de que vas a aumentar el nivel de esto, pero me parece bien. Vamos a ver. no. Lo que vamos a hacer es encontrar el término general Ya de ves que esta, te dije, ibas a aumentar el nivel. de esta sucesión aritmética. A ver, ese sería como nuestro literal B. Sí, nuestro literal B. Bueno, lo voy a escribir aquí. Sería encontrar el término general. ¿Tú te recuerdas a qué nos referíamos cuando decíamos el término general? Término general. Bueno, Doris, yo lo que recuerdo es que cuando hablamos de término general, pues estamos buscando como una formulita o una relación que nos permita encontrar cualquier término a partir de unos valores dados. Sí, en otras palabras, Eric, habíamos dicho también que el término general era cómo podíamos reescribir el término enésimo, ¿sí? Ah, ok. Entonces, vamos en busca de cómo escribir el término enésimo. Es decir, Doris, a ver, tú estás diciendo que si me ponen a sub n, este es el término enésimo. Así es. Pues tenemos que saber quién es. Voy a hacerle un signo de pregunta. Y no lo conocemos. No lo conocemos. A ver, Doris, ¿qué podemos hacer? Mira, lo que sí sabemos es que en este caso en particular, por ejemplo, lo que tú analizabas, el segundo término, yo lo puedo escribir como el primer término y a ese le sumaba 2. 2. Muy bien. El tercer término, yo lo puedo escribir como el término anterior, es decir, a sub 2 y le sumaba 2 también. 2. Sí. Un caso específico más. El término 4, ¿cómo lo puedo obtener? Pues es el anterior más 2. Pero el anterior al término 4 sería sub 3. es el término 3 y a ese le sumaba 2. 2. Entonces yo creo que esta relación nos puede ayudar en ese caso. ¿Cómo A ver. escribiríamos el término a sub n? Ah, ya te estoy entendiendo. Bueno, primero creo que es interesante notar, por ejemplo, aquí decimos el término que tenemos y el anterior. El que tenemos y el anterior y así. Pues creo que vale notar que el término este es 2 y el anterior es un número menos. Aquí es 3 y un número menos. Sí. Observa esto. Este 2 lo obtengo como 3 menos 1. Sí. Y este 3 lo obtengo como Como 4 cuatro. menos 1. Por tanto, Doris, si yo tengo a sub n, su término anterior tiene que ser a sub n. Disminuido en 1. Sí, es decir, bueno, voy a tratar de escribir la misma relación que hizo Doris, pero ahora en términos de a sub n. A sub n sería el anterior a sub n menos 1 más 2. Sí, más 2. Solo voy a hacer bien esta porque parece 9, mira, Doris. Sí. Bien. Entonces esa sería nuestra relación general ahorita, entre comillas. Sí, pero creo que para encontrar un poquito más de particularidades, podemos hacer como el proceso una y otra vez. Pero, Una y otra vez.
con a sub n-1. Lo podemos nuevamente reescribir. Bueno, es algo interesante tu idea. Tú dices que agarre a sub n-1, ese término de aquí, y vuelva a hacer lo mismo. Sí. Reescribir ese término, pues, valga la redundancia, en términos del anterior. Ajá. Bien, eso sería, Doris, escribirlo como el anterior, que es a sub n-2 más 2. Y a todo esto le tengo que sumar 2. Sí, porque eso que tienes entre paréntesis es la nueva reescritura de a sub n-1. Bien, Doris, vamos a ver. Y ahora puedo hacerlo también para sub n-2, Ajá. ¿verdad? Yo creo que lo podemos hacer varias veces, tal vez descubrimos algo interesante. Bueno, voy a hacer tu idea. Yo no caigo todavía qué vamos a descubrir, pero lo voy a hacer. A sub n, bueno, el anterior a sub n-2 sería a sub n-3 más 2, pues sería que estoy reescribiendo todo este término. Mira, voy a quitar los paréntesis porque ya vimos de dónde sale. Sí. Y ahora tengo que sumar este 2 y este 2 que ya estaban. Sí. Es decir, más 2, más 2, más 2. Sí, no nos tenemos que confundir, esos dos valores ya estaban. De aquí son estos de aquí. Bien, ahora voy a reescribir otra vez el a sub n-3. Ajá. Sería el anterior, que es a sub n-4 más 2. Y ahora, Doris, tengo que sumar estos 3 2 que ya estaban aquí. Sí. Mira, lo que yo observo, Eric, es que la cantidad de 2 que va apareciendo como que tiene un poco de relación con el subíndice de A. De verdad, vamos a ver. Aquí era el subíndice n-1 y había solo un 2. Ajá. Aquí el subíndice es n-2 y hay 2 2. n-3 hay 3. n-4 hay 1, 2, 3, 4. Ah, tienes razón, fíjate. ¿Sabes? Yo, dado lo que dijiste, tengo una observación un poco graciosa. No sé A ver, si es dime. válida. Pero, por ejemplo, si sumo la cantidad, bueno, el subíndice del término, lo voy a hacer aquí en este espacio. Ajá. Bueno, si hago la suma del subíndice del término, que es n-1, más la cantidad de 2, eso me da igual, lo voy a escribir el igual aquí, a n. Es cierto. Voy a ver si funciona para esta fila, mira. Ajá. Aquí el subíndice era n-2, y si le sumo la cantidad de 2, que son 1, 2, me da, pues esto se elimina y me da n. Miren este otro. El subíndice era n-3 y hay 1, 2, 3. 3. Te vuelve a dar n. Me vuelve a dar n, parece que... Es lógica tu observación. Entonces creo que podemos utilizar eso. ¿Cómo crees que lo podemos ocupar, Doris? Mira, si nosotros seguimos haciendo este proceso, va a haber un momento que nosotros disminuyamos hasta cuando este término tenga subíndice 2, por ejemplo. Ah, sí, que sería el caso donde estemos hablando de la figura 2, o del término 2. Ah, tú estás pensando cómo quedaría toda esta expresión cuando ya lleguemos a eso. Ajá. Bueno, voy a escribir ahorita el término a sub 2, pero la pregunta es, Doris, ¿qué tendríamos que escribir aquí, a la par de él? Mira, lo que sí estoy segura que vamos a escribir una cierta cantidad de números 2. Ajá. La pregunta es, ¿cuántos vamos a escribir? Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué tal si la piensan los amiguitos? Bueno, los jóvenes ahorita, Sí. viendo un poco lo que hemos hecho acá. ¿Cuántos 2 creen que tenemos que escribir? Yo creo que nos puede ayudar esta, mira, esta observación de aquí. Incluso, Eric, creo que nos puede ayudar la segunda que tú escribiste. ¿Esta? Sí, la segunda. A ver, ¿cómo nos ayudaría, Doris? Porque mira, ahora tengo en el subíndice 2 y quiero saber cuántos 2 tendrían que Y aparecer. lo que habíamos dicho acá era que sumaban n, ¿verdad? Sí. La cantidad de 2 con el subíndice tiene que sumar n. Bueno, ya tengo que el subíndice es 2. ¿Cuánto tengo que agregar aquí para que la suma sea igual a n? Y mira, Ah, es la misma suma. Bueno, es buena observación. Tienes razón, Doris. Bien, si ustedes ya lo notaron, lo que tenemos que agregar para que sumándole a 2 algo pues nos dé n es el número n-2. Significa, Doris, que si yo escribo acá la cantidad de 2, bueno, voy a escribir varios para que se vean como muchos, pues
todos los que tenga que escribir tienen que ser al final n menos 2 de estos. Sí. Ahora sí Ajá. podemos escribir este a sub 2 en términos del anterior, pero el anterior a sub 2 es a sub 1. Bien, voy a hacer eso a ver qué pasa. Sería el anterior, que es a sub 1, pero acordémonos que es el anterior más 2. Sí. Entonces escribo más 2 y me voy a traer todavía estos que había escrito aquí, mira. Y la pregunta ahora es, ¿cuántos números 2 vamos a tener? Bien, Doris, hasta aquí tenía, bueno, hasta aquí yo tenía n menos 2, ¿sí? Pero estoy agregando uno más, Ah, quiere decir que vas a tener n menos 1. sí. Y para que los jóvenes lo vean, lo voy a hacer por aquí. Si a n menos 2 le sumo 1, pues este menos 2 con este más 1 se van a convertir en... Menos 1. Muy bien. Y voy a hacer la llave hasta aquí, mira. Así es. Bien, Doris, y pues ¿cómo podemos ocupar esto para obtener nuestra formulita que andamos buscando? Mira, el paso final, yo creo que estamos a un paso para obtener lo que andamos buscando. ¿Cuántas veces tenemos sumado el 2 acá? Ah, pues ya dijimos que la cantidad de sumandos o la cantidad de 2 son n menos 1. Entonces podemos utilizar la multiplicación. Ah, sí, ¿verdad? El principio de multiplicación, porque tenemos n menos 1 veces esta suma. Sí, entonces me prestas un marcador rojo. Ok, vamos escríbelo a tú, te escribir. voy a dar el honor de que lo escribas. Vale, y de rojo. Ujú, Entonces vamos a tener a sub 1 y el número 2 lo vamos a tener ujú. n menos 1 Veces. veces, ¿sí? O también podemos poner a sub 1 más 2 por n menos 1. 1. Ah, mira, Doris. Bueno, voy a terminar de escribir esto. Mira, Doris, hemos llegado a una ecuación donde tenemos el primer término y tenemos la cantidad de términos que estamos buscando. Sí, quiere decir que podemos conocer Ujú. cualquier término de la sucesión aritmética conociendo el Sol- primero. Solamente el primero. Oh, wow. Bueno, voy a terminar de escribir la fórmula para que los chicos vean que, bueno, siempre estamos hablando y empezamos la igualdad con este a sub n. Sí, porque acá tendríamos toda esta cadena Sí. de igualdades. Y llegamos hasta aquí, que este fue el resultado final. Bueno, comprobemos para el término 10, Ajá. entonces aquí sería a sub 10, n vale 10, Lo vamos a comprobar aquí, Doris, para que porfa, para que se ellos puedan pueda ver. visualizar. Bien, veamos si nuestra fórmula que acabamos de descubrir con Doris funciona. Si tenemos el término 10, que es el a sub 10, ¿qué nos tendría que dar, Doris? Tendríamos que ocupar el primer término, que es 3, Y el resultado que tendríamos que llegar, ¿cuál sería? 21. Es el objetivo, vamos a ver. El primer término es 3, 3. más Más 2 dos. veces la cantidad de términos, es decir, el n que tenemos en la fórmula. Pero ya lo conocemos, Menos lo uno. podemos sustituir en Ujú. En este caso el n es 10, 10. Entonces, en vez de n, escribimos 10. 10. 10 menos 1, Doris, es Eso es 9. 9. Quiere decir que tenemos que hacer 3 más 2 por 9. Y 2 por 9, Eric. Es 18, Y si a 18 le sumo 3, 20, 21. Entonces, a sub 10 tiene que ser 21. y observen acá la tabla, jóvenes. Ajá. Miren, Justo el valor que habíamos obtenido, Doris. justo, justo, justo. Entonces, sí funciona esta fórmula. Pero ¿sabes? Ajá. Para ir concluyendo, en este caso específico, esta fórmula nos funciona para esta sucesión aritmética. Pero si tú te fijas, lo único que tiene en particular esta, que la extraímos de acá, es este número 2. Sí. Pero este número 2, ¿quién habíamos dicho que era? Pues era la diferencia entre los términos consecutivos. Pero esta diferencia yo la puedo denotar de forma general como una D. Sí. Quiere decir que el término de una sucesión aritmética Ujú. yo lo puedo escribir como a sub n más, Ese sería igual. el igual. Sería igual al primer término, que es a sub 1. Así es, a sub 1
más la diferencia Ujú. multiplicada por N-1. n-1. Ah, Doris, ¿quiere decir que si tenemos una sucesión cualquiera, Ujú. esa fórmula que tú acabas de escribir aquí nos va a servir para encontrar los términos de la sucesión? Así es, Eric. Mira, solo necesitamos conocer la diferencia Diferencia. y el primer término. Wow, qué interesante, Doris. Estuvo bastante interesante, Sí, mira. Eric. Creo que lo que nos queda Ajá. es practicar. Claro que sí, porque hay muchos problemas en el libro y hay que aprenderse cómo ocupar esta fórmula. Sí, y también cuando nosotros resolvemos problemas así como de forma automática, se nos van quedando esas formulitas, Claro, que a veces cuando nosotros queremos memorizarlas así, como que nos cuesta un poco, pero practicando, pues se puede lograr eso. claro que sí, Doris. Jóvenes, nosotros llegamos hasta aquí y los esperamos en la próxima teleclase. Gracias por su sintonía y cuídense. Adiós. Adiós.